Buenos días, Marisol. Buenos días a todo el pueblo salvadoreño. Este día traemos muy buenas noticias para el país. La economía de El Salvador se estima que crece un 9%. Quiero recordar que en junio pasado, a pesar de la pandemia, a pesar de todos los problemas que enfrenta el mundo, se estimaba que el crecimiento lograría ser del 6%. Aún así, era un crecimiento bastante importante. Así es. En junio, con los datos que teníamos o los indicadores económicos a abril, estimaba el BCR que íbamos a crecer en un 6%. Ahora hemos actualizado las perspectivas y con base a los indicadores económicos más recientes hasta julio y nos confirman que tenemos suficiente información para decir que El Salvador tendrá un crecimiento de alrededor del 9% para este 2021. Es una cifra extremadamente importante. Explíquenos a los que no somos economistas y que estamos, por supuesto, pendientes de esta entrevista, lo que representa para una nación este crecimiento, presidente, sobre todo porque no tiene precedentes, No, es histórico y que a consecuencia de la pandemia ningún país, o creo que Panamá es el único que nos supera con un sí. 12%, pero el resto de los países el crecimiento ha sido muy bajo. Sí, históricamente el país, El Salvador, ha crecido un 2,5% en promedio, todos los años. Nunca se había tenido un crecimiento tan alto y esta evolución que tenemos económica en el país y esta de recuperación demasiado acelerada que tenemos en el país nos confirma que el país está recuperando su capacidad productiva que tenía antes de la pandemia, que es muy importante. Como tú lo mencionabas, es cierto, Panamá ha estimado que crecerá un 12% este año, pero recordemos que el año pasado Panamá tuvo una caída de 17,9%. Estrepitosa la caída de Panamá, Sí. obviamente todo por la crisis económica generada por la crisis sanitaria de COVID-19. El Salvador afortunadamente no tuvo una contracción tan alta como la que tuvo Panamá y tenemos una recuperación más elevada si la comparamos con la caída de Panamá. ¿Ya? Eso nos fundamenta de que el país ha tenido mejores manejos de la pandemia, eso fue fundamental, y que además las empresas salvadoreñas están confiadas en invertir en El Salvador porque confían en que el gobierno ha manejado perfectamente la pandemia y que ha manejado también el proceso de vacunación de una manera sólida y contundente, y obviamente no tenemos los problemas que tienen los demás países de la región, por ejemplo Guatemala. Voy a poner un ejemplo que lamentablemente la está pasando bastante mal por el mal manejo de la crisis sanitaria. Ya voy a hablar con usted, por favor, que me explique lo que representa cada uno de los impulsores económicos. Y como usted lo Claro. decía, y ya lo hablábamos fuera de cámaras, que hayamos alcanzado más de 5 millones de aplicaciones de vacunas, eso nos coloca pues, en un lugar privilegiado. Pero seguir hablando de este número tan importante, de esta cifra tan importante del crecimiento del 9%, porque aún la CEPAL, la proyección que tenía CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, era de 5,2. Sí, 5,2, pero con datos que ellos manejan de de febrero y marzo. Hasta ese dato, que cuando nosotros pronosticamos un 6%, teníamos información hasta abril. Ellos tenían información cuando hicieron esa proyección de febrero y marzo. El Bank of America ha pronosticado también que El Salvador crecerá un 12%, mucho más alto de lo que realmente nosotros hemos pronosticado. El Fondo Monetario Internacional, que saca sus proyecciones en octubre, estamos esperando, obviamente tendría que ir en línea también con lo del Bank of America o cercano a lo que publica el Banco Central de Reserva. ¿Qué es lo que suma a esta cifra? ¿Qué es lo que nos lleva a a esta estimación del 9%? ¿Son importaciones, exportaciones, el clima de inversión? La inversión pública, la inversión privada, las exportaciones, las importaciones también y el consumo de los hogares, que son fundamentales en el Producto Interno Bruto. Esto no se va a ver obviamente reflejado aún porque es muy pronto el incremento al salario mínimo que ha sido esta iniciativa reciente del Ejecutivo. Pero ya está estimado. Ya está estimado ese crecimiento en la economía, producto del aumento en el salario mínimo y también ya está estimado el efecto que tiene Firempresa también al subsidiar el salario mínimo que será para pequeñas, medianas y
micro, pequeñas y medianas empresas que recibirán un subsidio por un año del salario mínimo. Eso también ya está calculado. Todas esas variables son las que nos dan las perspectivas de un 9% de crecimiento. Ahí tenemos datos importantes que sin duda, como lo decía al inicio del programa, nos deben de hacer sentir muy, pero muy orgullosos como salvadoreños de este país, que todos los días trabajamos para transformarlo. Quien también estuvo pues brindando información al respecto a través de su cuenta de Twitter y sin duda con muchísimo entusiasmo por esta transformación de país fue el presidente de la República, Nayib Bukele, y quiero compartir con ustedes algunos de los tweets con los que el presidente anunciaba ayer este incremento. Y decía, el Banco Central de Reserva de nuestro país proyecta un crecimiento del 9% del PIB para este año. Un récord histórico. El consenso entre la mayoría de economistas era que íbamos a crecer un 4.3%, lo que ya se consideraba alto. El Salvador sigue sorprendiendo a los escépticos, puntualiza en este primer tuit el presidente de la República. Pero tenemos más que compartir. Julio de 2021 ha desplazado a marzo de 2021 como el mes con más exportaciones en toda la historia de El Salvador. Y tenemos un tercer tuit. Julio no solo fue el mes con más exportaciones en toda nuestra historia, también fue el mes con más inscripciones de nuevas empresas, alcanzando 4.935 inscripciones, lo que significa un incremento del 62% respecto de 2020 y un incremento del 38% respecto de 2019. Ahí estaba el presidente de la República ayer compartiendo a través de su cuenta de Twitter a los ojos del mundo pues estas buenas noticias para El Salvador. Exportaciones. Un dato muy importante que destacaba el presidente, las exportaciones de julio han crecido. Eso significa que nuestra mano de obra, nuestros salvadoreños, están trabajando pues muchísimo y esto desplazó a marzo. Sí, en marzo se exportaron 574 millones de dólares en productos salvadoreños. Julio batió récord, superó a marzo, fueron 593 millones de dólares, casi los 600 millones de dólares. Y pongamos otra cifra, tenemos también 5 meses consecutivos con exportaciones mayores a los 500 millones de dólares, algo también nunca antes visto en el país. Es histórica esta recuperación, nos garantiza que la demanda de los productos salvadoreños está siendo mayor cada mes por parte de las economías extranjeras. Y más que una recuperación es definitivamente un crecimiento. Todos estos pequeños empresarios que jamás habían logrado poder exportar sus productos, ahora a través del gobierno tienen un apoyo que les permite hacerlo. Sí, básicamente El Salvador y el gobierno de El Salvador, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha trabajado interinstitucionalmente para poder generar esa tramitología que ayude a los empresarios, a las empresas que se dedican a importar y a exportar, a hacer más fáciles los trámites. Voy a ponerte un ejemplo, trámites que antes duraban alrededor de 31 días, porque se tenía que ir a hacer un trámite entre ministerio y ministerio y ministerio, ahora se hacen en 31 segundos, o en 37 segundos, perdón, a través de una ventanilla única de comercio exterior, que es un sitio web que alberga a todas las instituciones para poder sacar el mismo permiso de manera rápida, en línea, 24/7 y los 365 días del año. Algo que le ahorra costos a las empresas, tanto en trámites y costos también en tiempo, porque hacen su trámite en línea en 37 segundos, algo que antes costaba 31 días aproximadamente. Eso, acortamiento de trámites es lo que permite que las empresas puedan realizar sus exportaciones y sus importaciones lo más rápido posible. Se necesitan importaciones para importar aquellas materias primas que nosotros no producimos. Esas materias primas se producen y se transforman en productos terminados y son los que se distribuyen de manera local y también se distribuyen al resto del mundo, a las exportaciones. Tenemos también que se han crecido las empresas que han dedicado su producción a exportar también. Tenemos un crecimiento en las empresas que se dedican a exportar, que es algo muy importante y que también no se había dado nunca en el país, un crecimiento tan alto. Quiero revisar con usted, presidente, que los rubros, cuáles han sido
los que han representado mayor exportación para que podamos ver. Ahí lo tenemos. Si me ayuda explicando la gráfica, por favor. Claro, del Presidente. total de los productos que se exportan en el país, el 77% lo hace la actividad de la industria manufacturera. El 19% se hace a través de la maquila, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca es un 4% y un 0.1% son otro tipo de productos o otro tipo de actividades económicas las que se producen. Voy a destacar que la maquila ha tenido un crecimiento de un 89.6% si lo comparamos al mismo periodo del año pasado, con un acumulado de 354 millones de dólares, seguido por las prendas de vestir, que son las actividades que más han crecido, 334 millones de dólares, con un crecimiento de 81.6%. Los textiles acumulan 88 millones de dólares y un crecimiento de 42.6%, seguido por los materiales comunes con 58 millones de dólares, con un crecimiento de un 63.6%, los derivados del petróleo también, el caucho y el plástico, los alimentos, los químicos, el papel de cartón, en fin, el 94%, es decir, 29 de las 31 actividades exportadoras han tenido crecimientos a julio de este año, comparado con julio del año pasado, y también podemos ratificar que las exportaciones no solamente han crecido comparado con el año pasado, también hemos recuperado el nivel que teníamos de exportaciones en el 2019, un año sin pandemia. Hemos superado en 8% las exportaciones si los comparamos de enero a julio del 2019, un año completamente normal, sin pandemia. Y si lo comparamos con el año pasado, de enero a julio, tenemos que las exportaciones del país han crecido un 45%. ¿Y qué de las importaciones del mes de julio? Ascendieron a 8.354, ya lo decíamos. Sí. Para que se pueda producir, poder exportar, obviamente tenemos que importar, hacer esta compra, y veo que en el mes de julio ascendió a 8.354.5 millones, con un crecimiento del 48.9. Así es, si lo comparamos a el mismo periodo de enero a julio del 2020, pero si lo comparamos en el 2019, un año también sin pandemia y completamente normal, tenemos un crecimiento de un 23%, pero más interesante es qué tipo de productos son los que, o qué tipo de materiales son los que se importan. Es importante destacar que los bienes que más han tenido crecimiento en importación son los bienes de capital. ¿Qué son los bienes de capital? Es aquella toda la maquinaria, todos los productos que se necesitan para poder invertir. Cualquier situación, cualquier bien que una empresa adquiera para poder invertir en su negocio o en su actividad económica es un bien de capital y tiene un crecimiento de un 63%, el más alto crecimiento entre los bienes intermedios y los bienes de consumo. Los bienes intermedios tienen un crecimiento de un 54%. ¿Y qué son los bienes intermedios? Los bienes intermedios son aquellos productos que se necesitan de materia prima. Voy a poner un ejemplo. El Salvador no produce petróleo. Tiene que importar el 100% del petróleo, de los derivados del petróleo, los tiene que importar. A eso, y obviamente sin petróleo o sin combustible, ninguna economía puede existir. Eso es lo que se tiene que importar y eso también son bienes intermedios. Y también los bienes de consumo, que es lo que se compra para hogares, ha crecido un 36%. Es la que menos ha crecido y lo que nos alegra también es que los inversionistas están comprando más bienes de capital para poder seguir invirtiendo en sus negocios. ¿Y por qué lo hacen? Obviamente porque tienen un buen clima de seguridad en el país, son los resultados del Plan Control Territorial y obviamente el buen y sólido manejo de la inmunización para los salvadoreños a través de la vacunación. Son más de 5.1 millones de salvadoreños que han recibido su primera dosis y más de 3.2 millones de salvadoreños que han recibido ya su segunda dosis, que tienen el esquema de vacunación contra el COVID completo. Hablemos de eso, de los impulsores económicos, de los impulsores que han permitido este 9% de perspectiva de crecimiento. Lo decía, la vacunación, único en la región. Somos un ejemplo para el mundo, no solo para la región. Desafortunadamente vemos países como Guatemala, que la semana recién pasada han declarado estado de calamidad. Sí. Muy lamentable lo que están enfrentando nuestros hermanos guatemaltecos. Lo mismo ocurre en varios países de la región,
pero también países en Europa que están enfrentando cuarta, quinta ola, mientras que El Salvador está como ejemplo, al mismo tiempo que en nuestro país se comenzaba a vacunar a niños a partir de los 12 años, lo anunciaba Alemania. Es impresionante cómo podemos tener esa comparación con países desarrollados. Ese es el principal motivo que permite que nuestra economía crezca. Esto que, si bien el presidente de la República, desde que empezó la pandemia y comenzó a tomar sus primeras decisiones, dijo, tiene que primar la salud sobre la economía. Y lo insistió. Y por esta sí han pasado muchos de sus funcionarios que han dicho, no estábamos del todo de acuerdo con el presidente de la República, pero el presidente siempre dijo, será primero la vida de los salvadoreños y después la economía. Pero vemos que estas decisiones también han favorecido la economía. El buen manejo de la pandemia, que nos catalogó como uno de los mejores en Latinoamérica sobre el manejo de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud, las decisiones que el presidente tomaba han sido las mejores, las acertadas y han dado resultados. Él dijo, cuidemos primero la vida y luego recuperamos la economía, luego nos encargamos de la economía. Dicho y hecho. Ahorita estamos viendo que fuimos catalogados como los mejores en manejar la pandemia de manera en Latinoamérica, tanto en nivel de contagios y muertes por COVID-19. Ahora vemos un sólido proceso de vacunación de la cual somos líderes en la región. La región centroamericana no tiene el sólido proceso que tenemos nosotros en El Salvador, algo envidiable para los demás países de la región. Somos los líderes en la región respecto al esquema de vacunación contra el COVID-19 y precisamente ese es el principal impulsor de este crecimiento económico, seguido obviamente de las empresas y los salvadoreños que siempre luchan para superar todas las dificultades. Pues este crecimiento es básicamente el producto del esfuerzo del gobierno, del presidente de Nayib Bukele, de las empresas que siguen confiando en que el país tiene un buen desempeño económico y un clima de negocios que les favorece y también de los salvadoreños que día a día se sobreponen para poder enfrentar esta crisis sanitaria que, de acuerdo a lo que dice CEPAL, es la peor crisis de la economía mundial en 120 años. O sea, no teníamos una crisis sin precedentes. Obviamente ese es como el principal motor, es el sólido proceso de la vacunación y el manejo de la pandemia, también la inversión pública que se está haciendo, son proyectos estratégicos. Me quiero quedar en el tema de la salud, Sí. presidente. Hablar de que han sido aplicados más de 5 millones de vacunas nos lleva a pensar que vamos cerca de una inmunización de rebaño. Sí. No soy experta en salud, esperemos que sea el ministro de Salud quien lo pueda comentar, que nos pueda comentar al respecto, pero esto nos asegura que cada vez nuestra mano de obra está más protegida del virus. ¿Cuál es la mirada económica que nos da esto? Hablábamos fuera de cámaras que esto nos asegura tener pues, los salvadoreños trabajando, los inversionistas pues, tienen la seguridad de poder hacerlo porque es un país que, a diferencia de un Guatemala, que por ejemplo tienen hasta horarios restringidos y con confinamientos, ¿cuál es la mirada económica que puede reflejar este nivel que tenemos en la salud? Bueno, para los salvadoreños obviamente es sumamente importante que tengamos nuestra fuerza productiva sana, ¿ya? Y completamente se completa con la vacunación, las dos dosis de vacunación. Tener una fuerza productiva sana nos faculta o no garantiza a que no tendremos nosotros confinamientos, nuevos confinamientos que paralicen la economía y que tengamos que hacer un estancamiento de la economía. El inversionista, obviamente, el empresario, pues está seguro que no vamos a tener una nueva ola de contagios y obviamente no vamos a tener otros confinamientos que van a parar su economía o su actividad económica y que al final van a hacer que las metas que él se ha propuesto para poder producir no se cumplan. Primero porque no va a tener mano de obra, porque va a tener su mano de obra enferma. Y lo otro es que va a tener también restricciones a la movilidad, que es algo que afecta directamente a la economía. En este caso, los inversionistas o los empresarios pueden estar seguros de que su mano de obra está completamente vacunada y que no va a tener
complicaciones por COVID y obviamente que no vamos a tener restricciones también a la movilidad o confinamiento como se le llamaba el año pasado. Y esto está despertando obviamente el interés de otros inversionistas que muy probablemente muchos trabajaban con otros países de la región y que hoy han girado su mirada a nosotros. Exactamente, ya que incluso para el turismo, somos fuente nosotros, un destino turístico porque obviamente tenemos un excelente manejo de inmunización de los salvadoreños. Eso nos abre muchas puertas, eso nos beneficia a todos los salvadoreños porque el crecimiento que vemos en esta ocasión es producto de eso, al excelente manejo de la pandemia y al sólido proceso de la vacunación que el gobierno ha impulsado. Veamos los principales impulsores. Vamos a mostrar la gráfica para que usted nos pueda comentar al respecto. Otro, y usted lo mencionaba, son los proyectos de inversión pública en infraestructura. Esto Sí. se refiere a tener nuestra red hospitalaria, nuestras carreteras, la inversión. Sí, es básicamente todos los proyectos estratégicos de inversión pública, los que genera el Ministerio de Obras Públicas, tanto en proyectos grandes como los proyectos de mantenimiento de carreteras, de puentes, son también el esfuerzo que están haciendo por llevar obras municipales. Estamos hablando de la remodelación de todo el sistema hospitalario, de todo el sistema hospitalario público, también la compra de esos computadoras que se le están dando a todas las instituciones educativas públicas, son los que están impulsando y están haciendo el efecto multiplicador para que el crecimiento del país tenga mucho más relevancia. También tenemos que otro impulsor son las estrategias y políticas en el apoyo en el desempeño económico. ¿A través de Firempresa? Sí, completamente. Tenemos también el aprovechamiento al máximo de aquellos acuerdos comerciales vigentes, la promoción de las inversiones, la ventanilla de agilización de trámites de permisos de la construcción, permitir que el plan control territorial también esté funcionando completamente y la ampliación de los beneficios del fideicomiso de Firempresa a otro tipo de actividades, como por ejemplo subsidiar el salario mínimo. Quiero comentar al respecto. En el caso de los proyectos de inversión pública en infraestructura, ahí podemos entender cómo nuestra economía iba tan despacio. Sí. No tenía crecimiento, no reportaba un crecimiento cuando no existía inversión. Hemos visto décadas en nuestro país donde desgraciadamente parecíamos en el olvido y estancados en un subdesarrollo. Y lo segundo es que en el caso de las estrategias de políticas y desempeño económico, sería imposible para estos nuevos exportadores haber logrado esta salida económica si no hubiese sido con el apoyo de estas iniciativas del gobierno. Completamente. Se está trabajando en un plan interinstitucional para desburocratizar los trámites, para hacer más fácil todo, para que los inversionistas tengan las facilidades y no las complicaciones que se tenían antes. De hecho, el otro punto estratégico importante es la Secretaría de Comercio e Inversiones, que apoya a todas las inversiones y ha logrado que en términos de 3 años se logren inversiones privadas en El Salvador de más de 4.000 millones de dólares. Algo que antes no se veía, algo que antes no se le tomaba en cuenta. No miraban a la inversión como algo, una fuente de crecimiento, sino que como simplemente un tipo trámite. Complicar las cosas era algo usual, para este gobierno no. Aquí venimos a desburocratizar y a eliminar trámites inútiles para poder permitirle a los inversionistas que tengan un clima de negocios, el doing business, completamente al máximo. En el caso de las políticas en apoyo al desempeño económico, ha sido esencial el tema de los subsidios que se han entregado a estos microempresarios. Completamente. Esto es parte del crecimiento. Firempresa ha sido fundamental en el crecimiento económico del país. 2 cuestiones. No permitió que las empresas cerraran. Eso fue importantísimo para mantener la actividad económica. Y lo otro, que no se perdieran los empleos. Los empleos son una parte importante de también de este crecimiento económico. De acuerdo a los datos que ha publicado el Seguro Social y también el sistema previsional, nosotros hemos recuperado y hemos superado los empleos que teníamos a mayo del año pasado y también a mayo del 2019.
No menos importante, obviamente, entre estos impulsores económicos está un contexto político favorable en El Salvador. Lo que vivíamos hasta antes de mayo era adverso a lo que tenemos ahorita. Teníamos un bloqueo en la Asamblea Legislativa, el presidente y el gobierno no podían impulsar cualquier tipo de políticas o cualquier tipo de estrategias porque era bloqueado por la Asamblea Legislativa. Ahora, a partir de mayo, eso es completamente diferente. Tenemos un contexto favorable de manera política que apoya a todo lo que el gobierno está impulsando y está promocionando para poder recuperar la economía más rápidamente. Eso es otro motor de los que están impulsando el crecimiento económico y que fundamentan también este 9%, seguido de todos los indicadores económicos, tanto como el IVAE, que en el IVAE somos líderes en la región también, en el IVAE, el índice de volumen de la actividad económica. En este mismo impulsor se refleja la aceptación del presidente Nayib Bukele, el trabajo que está desempeñando. Claro, pues obviamente los salvadoreños confían en él, también los inversores confían, los inversionistas confían que el país va por buen rumbo y la inversión privada, tanto en construcción, en comunicaciones, en comercio, en industria y en las actividades eléctricas ha crecido de una manera importante y es otro de los impulsores, la inversión privada, es otro de los impulsores de este crecimiento económico. Podemos mencionar que si no tuviéramos un presidente con una aceptación tanto de la población como los inversionistas, El Salvador no tendría este crecimiento económico. Se ha estimado que en El Salvador, bueno, la Secretaría de Comercio e Inversiones nos ha detallado todas las inversiones importantes que están haciendo en el tema privado. Salud. Gracias. Se tiene previsto una inversión de más de 4.000 millones de dólares para lo que resta de estos 3 años y eso nos contribuye al crecimiento económico, algo que antes no se miraba, algo que antes lo que se hacía era bloquear. Ahora lo que está haciendo la Secretaría de Comercio e Inversiones es promocionar las inversiones e impulsarlas, facilitarle todos los trámites para que puedan realizar sus inversiones y sus proyectos estratégicos de una manera ágil y sin complicaciones. Las que más, las actividades de inversión privada que más se están destacando son en el ramo eléctrico, en comunicaciones, en comercio, en la industria y en la construcción. Esos son los principales digamos, proyectos de inversiones importantes y más grandes que se están desarrollando en el país. El eléctrico es bastante importante. Se estima que en 3 años El Salvador va a ser capaz de producir la energía que se consume en el país. Actualmente e históricamente, nunca el país ha producido la cantidad de energía suficiente para poder suplir la demanda del pueblo salvadoreño, del país. En 3 años, con todas estas inversiones que se están haciendo, vamos a tener que nuestra matriz energética va a ser capaz de producir la energía eléctrica necesaria para ser autosuficientes e incluso poder exportar energía eléctrica a países de la región, algo que históricamente nunca se ha dado. Y finalmente, Douglas, la recuperación económica de los principales socios comerciales, que es otro de los impulsores. Sí, sí. Nuestros principales socios comerciales tienen una mejora en su economía, eso nos beneficia a nosotros. ¿En qué sentido? Bueno, ¿quiénes son nuestros socios, nuestros principales socios comerciales? Bueno, es Centroamérica, con las exportaciones, y Estados Unidos. Esos son los principales. Estados Unidos, si tiene una recuperación económica, también nos beneficia directamente a nosotros, igual que Centroamérica, porque nuestros productos también se van a vender a estos países de una manera más demandante. Pero en el caso de Estados Unidos, que es de donde provienen el 95% de nuestras remesas, que ellos también tengan un crecimiento económico también nos beneficia directamente a nosotros porque recibiremos más remesas, que es lo que nosotros tenemos ahorita. 6 meses consecutivos de remesas superiores a los 500 millones de dólares. Ya vamos a hablar de remesas. Douglas, es tan importante hablar de este esfuerzo que realizan los salvadoreños, pero que ya no es solo la remesa
para la familia, para la subsistencia, sino que es esta remesa de inversión, como usted nos lo había explicado en la entrevista anterior. Pero antes quiero mostrar un comparativo de las proyecciones de crecimiento de los diferentes países centroamericanos. Me asombra Costa Rica. Le pido por favor a la producción que nos muestre. Ahí lo tenemos. El Nicaragua con un 3%, Costa Rica con un 3,9%, bastante bajo. Ese es el crecimiento económico, la proyección de crecimiento económico que se tiene para este año, la estimación de que todos los bancos centrales de la región, de los países, son los responsables de emitir las cifras económicas. Bastante conservadoras. Bastante conservadoras. Regularmente los bancos centrales son bastante conservadores. Ese es lo típico en los bancos centrales, ser conservadores en sus cifras de proyección. Vemos que Panamá es el líder en la región, tendrá el 12%, pero sin desestimar la caída que tuvo el año pasado de un 17,9% en su Producto Interno Bruto. Le sigue El Salvador, el país en segundo lugar, que está pronosticando un 9% el Banco Central de Reserva. El año pasado se tuvo una contracción no tan alta como la que tenía Panamá. República Dominicana un 7,5% y de ahí todos los países siguiente, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua rondan dentro del 3 al 5%. Nicaragua obviamente es el último, Guatemala incluso a pesar de su crisis, que obviamente esa estimación se tendría que revisar ahora con el nuevo estado de calamidad, ya Honduras también la está pasando mal, Honduras de hecho podría bajar, esa estimación podría... Con el estado de calamidad, obviamente, que se impuso este mes, esa estimación tiene que revisarse, tiene que nuevamente reestimarse y podría ser que llegue al término de Honduras, o puede ser que menos, ¿verdad? Pero insisto, me sigue sorprendiendo Costa Rica. Sí, Costa Rica obviamente vive del turismo. El Producto Interno Bruto de Costa Rica básicamente lo impulsa el turismo. Y el turismo para ellos ahorita es inexistente, pues, por todas las medidas de restricciones y además porque existe la pandemia por COVID-19, que ya lo decía CEPAL, es la peor crisis que se ha vivido en el mundo en 120 años. Increíble. Es increíble. Remesas en El Salvador entre enero y julio incrementa un 39,5%. Nuestra diáspora que está pendiente de Entrevista AM, importante este dato, los salvadoreños que siguen trabajando en los Estados Unidos, pero que ahora han llegado en este periodo vacacional. Muchos han visitado, han venido a disfrutar, pero también a poder confirmar este clima de inversión que está atrayendo a muchos. Sí, tenemos un 39,5% si lo comparamos con el 2020, pero comparémoslo con el 2019 que no teníamos ningún efecto de la pandemia y es un año normal. Tenemos un crecimiento de un 32,6%. El total de las remesas acumuladas de enero a julio totalizan 4.285 millones de dólares. Es importante mencionar que solo en julio se recibieron 627 millones de dólares producto de las remesas familiares y que nos fundamentan dos cosas. Uno, que la mano de obra salvadoreña es muy demandada, valorada y cotizada en las economías extranjeras. Y lo otro es que la diáspora y los hermanos salvadoreños que viven en el exterior no se olvidan de sus hermanos que viven en el país. Mensualmente remesan y el promedio de la remesa mensual es de $312. Es muy importante, casi como el salario mínimo. Bueno, era superior al salario mínimo que teníamos en julio. Ahora en agosto subió el salario mínimo, obviamente el 312 ahora está bajo el salario mínimo. Pero también es fundamental mencionar que el 24% de los hogares salvadoreños reciben una remesa mensual. El 24%. El 24% de todos los hogares salvadoreños. Y que también todos los departamentos de El Salvador tuvieron incrementos en su remesa. Más de 2 millones de operaciones de remesas familiares solo enviadas en lo que va del 2021. Sí. Y además, todos los municipios han tenido crecimientos superiores al 40% en sus remesas recibidas. Voy a mencionar que Chalatenango y Cabañas, como lo podemos ver en la gráfica, son los departamentos que han recibido
un promedio de remesa más alto de $408. Y no solamente hemos tenido crecimientos en el monto, también hemos tenido crecimientos en las operaciones. Hemos tenido más de 2 millones de operaciones más de remesas, es decir, que la cantidad de remesas está incrementando. Ya, no solamente en monto, sino que también en cantidad de remesas. La diáspora siempre apoyando la economía del país. Las remesas representan alrededor del 24% también del Producto Interno Bruto del país, algo que es una cifra bastante elevada si lo comparamos con el resto de la región. También nosotros tenemos un importante crecimiento y que obviamente esto fundamenta también el crecimiento económico que estamos viviendo y el buen momento en la economía que El Salvador está teniendo. Ahí lo tenemos, sí, sin duda muy importante. Las remesas familiares, lo decíamos, Estados Unidos es el país que más inversiones, perdón, más exportaciones envía. Sí, las remesas, el 95% del total de las remesas que vienen al país vienen de Estados Unidos, pero también han tenido un crecimiento de un 38%. Es decir, que en el 2021 El Salvador ha recibido 4.088 millones de dólares producto de remesas que vienen directamente desde Estados Unidos. Comparado con el 2020 teníamos 2.955 millones de dólares, un crecimiento de un 38%, bastante elevado el crecimiento que hemos tenido. Y recordemos que el año pasado teníamos un año con pandemia, un año donde nosotros, el Banco Central de Reserva y también los organismos internacionales calculábamos que las remesas iban a caer cerca del 20%. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses? Vemos un país que afortunadamente, un El Salvador, que ya cuenta con más de 10 millones de vacunas, Sí. con campaña masiva de comunicación para poder llevar a todos los salvadoreños a que puedan vacunarse. Esto sin duda, como usted ya lo decía, impacta de manera positiva en la economía de nuestro país. Un El Salvador que no se detiene, pujante, creo que se observa en todos los rubros. Sí, importante mencionar que todos los rubros o todas las actividades del IVAE, del índice del volumen de la actividad económica, han tenido crecimientos positivos. Eso nos garantiza que El Salvador va por un buen rumbo económico y que no tendremos nosotros unas dificultades como las que tiene los demás países de la región. Podemos pronosticar que El Salvador tiene un 9% de crecimiento para el Producto Interno Bruto de este año y si las condiciones se mantienen, incluso podría mejorar. El Salvador seguirá dando sorpresas. Sí, así es. Siempre y cuando tomemos las decisiones correctas como se le han tomado ahora, nosotros seguiremos en este crecimiento económico que es un esfuerzo, voy a decirlo, es un esfuerzo en conjunto tanto del gobierno, del presidente Nayib Bukele, de las empresas, de los inversionistas y también de la población que cada día se esfuerza por superar todas las crisis y la crisis del COVID-19 que afectó a todo el mundo y que todavía la está afectando aquí en el país se ha manejado de una manera exitosa y somos un ejemplo mundial y también regional y los líderes en la región sobre el manejo y el sólido proceso de la vacunación. Me queda poco tiempo, pero quiero ver los principales bienes de importación que ya los comentábamos antes, pero tenemos una gráfica al respecto. Presidente. Mencionábamos que los bienes de capital, aquellas bienes que se importan para las inversiones han crecido un 63%, pero las importaciones representan que El Salvador está renovando su parque vehicular porque se han importado 156 millones de vehículos en lo que va de enero a julio con un crecimiento de un 57%, pero también se está apuntando a que el mercado tecnológico del país se está renovando también. Se han adquirido computadoras por más de 141 millones de dólares de enero a julio con un crecimiento de un 199%, bastante alto, que es el crecimiento bastante alto que tenemos. También las empresas están adquiriendo camioncitos, vehículos para repartir sus mercaderías, han incrementado con un 112%, acumulando 136 millones de dólares de enero a julio. Y este dato es importante también, generadores eléctricos se han importado
94 millones de dólares con un crecimiento exponencial de 658%. Nunca se habían importado tantos generadores eléctricos y obviamente teléfonos celulares que también son bastante demandados por el salvadoreño con un crecimiento de un 51% con 66 millones en total. Gracias, Douglas, por haber estado con nosotros. Ha estado con nosotros Douglas Rodríguez, presidente del Banco Central de Reserva, a quien agradecemos que nos venga a compartir estas buenas noticias que nos deben de llenar de mucho entusiasmo, de mucho orgullo, porque si el éxito de la pandemia se ha logrado, ha sido gracias al compromiso y la responsabilidad de cada salvadoreño. Si esta inmunización de rebaño se llega a alcanzar, si este número de vacunados, es porque los salvadoreños tienen la responsabilidad de ir a los centros de vacunación. Así que sin duda que es un esfuerzo del gobierno de la República, pero sin duda es un gran ejemplo que estamos dando todos los salvadoreños. Muchas gracias, Marisol, por la atención y gracias por invitarme.